Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una sopa nutritiva de verduras. Esta es una sopa que suelo hacer en casa cada vez que mi estómago me pide un poco de relax o algo ligero. Es una sopa que, como veis, es muy sencilla, muy rápida, se hace en un momentín y como lleva de todo, lleva verduras, lleva proteína, lleva de todo, se convierte en un plato único, con lo cual te quedas estupendamente bien y muy ligera. Para hacerla realmente podemos usar cualquier verdura que tengamos por casa. Yo voy a utilizar en este caso una rama de apio, calabacín, zanahoria, cebolla, puerro, una ramita de perejil y apio, que lo tengo aquí atadito para que le dé también un poco de sabor. Vamos a usar también aceite de oliva y para potenciar el sabor vamos a usar jengibre fresco, pimienta negra, levadura de cerveza, una pizca de cúrcuma, soja, sal y si tengo caldo de garbanzos de haber cocido los días anteriores, siempre lo guardo porque me da pena tirarlo, también se lo pongo. Si no tenéis, no pasa nada, podéis usar agua. Y para hacer que esta sopa sea un plato único, le vamos a aportar proteína. En este caso yo le voy a poner unos daditos de tofu. Empezamos, como siempre, por preparar las verduras. Picamos finita la cebolla. Y como es una sopa de verduras y quiero que las verduras se noten, pero que no sean unos trozos enormes, porque no me gusta, y no va a llevar nada más, no va a llevar fideos ni nada, lo que hago siempre es picar la verdura muy chiquitita. La mejor manera para que quede muy finita y no tirarte media hora con el cuchillo, que también se puede, ¿eh? Pero bueno, no me apetece teniendo una picadora, ¿para qué? La meto en la picadora y así tenemos una verdura muy finita que se come muy fácilmente con la cuchara. Así que vamos poniendo la verdura troceada en la picadora. Bueno, en el robot de cocina. Y picamos. Vale, pues así. Bien picadita. Aquí se queda un trocito, pero bueno, así, bien picadita. Y con todo esto nos vamos a los fogones. Ponemos un poco de aceite a calentar en un recipiente y cuando esté caliente ponemos la cebolla dentro, que por eso la piqué aparte. La sofreímos a fuego fuerte porque lo que queremos es que se tueste ligeramente para que le dé un sabor mucho más intenso a la sopa. No que se queme, pero sí que se tueste. Y una vez que la tengamos tostadita, incorporamos las verduras picadas. Dejamos que se rehoguen un poquitín y ya le ponemos el caldo de garbanzos o el agua.
o caldo de verdura si tenéis. Y metemos dentro el ramillete de perejil y de apio. Y una vez que rompa a hervir, lo dejamos cocer suavemente durante unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos, incorporamos los saborizantes. Ponemos un poco de sal, un poco de pimienta negra, la levadura de cerveza, un chorrito de salsa de soja y una pizca de cúrcuma. Y lo dejamos, pues nada, un par de minutitos aquí al calor, incluso con el fuego apagado, para que se integren bien los sabores, y ya tenemos la sopa lista. Y ya solo nos queda emplatar. Y ya tenemos nuestra sopa súper nutritiva y riquísima. Veganízate. Los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, junto a todos los enlaces en mis redes sociales. También os voy a dejar abajo en la cajita de descripción un enlace a una lista de reproducción con todas las sopas y cremas que ya tengo publicadas. Y ya sabéis, dejadme un like, suscribiros, compartidla con todo el mundo, suscribiros, que no se os olvide, y darle a la campanita para que cada vez que suba una nueva publicación os llegue el aviso. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!